Hola, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo están? Mi nombre es José Manuel y sean bienvenidos. El día de hoy tengo el honor de presentar este webinar que tratará acerca de dry coolers, la tecnología que está revolucionando el sector industrial. Como todos ustedes saben, en ILSA nos preocupamos por dar contenido de calidad. Así que desde hace más de un año hemos desarrollado una serie de webinars que van enfocados a distintos temas que tienen que ver con sus procesos industriales, en los cuales tocamos temas que tienen que ver con mejoras y ahorros energéticos. El día de hoy se encuentra con nosotros mi compañero y amigo, el ingeniero Rafael Ulises, que es el representante de Goodner. Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, perdón. Muchas gracias a todos los asistentes. Es un placer para un servidor estar aquí compartiendo esta información. Esperamos les sea de ayuda y estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Vale, muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos, Rafa. La verdad es que nos ayuda mucho tu presencia aquí. Y vamos a esperar unos minutos en lo que se conectan todas las personas que se registraron. Les agradecemos de antemano que se hayan conectado, que hayan inscrito, que se hayan inscrito en este webinar. Va a ser muy interesante. Donde vamos a tener algunos casos de éxito, vamos a ver la tecnología, vamos a ver lo que actualmente las empresas están utilizando para tener agua de enfriamiento en sus procesos industriales. Así que, por favor, esta sesión, para los que no han ingresado, dura una hora únicamente. Tenemos dos sesiones de preguntas y respuestas. Tratamos de hacer un espacio a la mitad de la presentación en la cual ustedes nos ayudan a escribir sus dudas, sus comentarios, y aquí las vamos a tratar de responder de la mejor manera. Y al final de la presentación también vamos a tener un espacio para hacer para tener las respuestas de cada una de las preguntas y las dudas que tengan. Ayúdenos a comentar si nos escuchan, por favor, si nos escuchan y nos ven bien. Es importante para que podamos comenzar. Así que por ahí pueden escribir sus comentarios. Muchas gracias por escribir. No sé si ahí alcanzan a ver. Ok, ahí detrás de cámara, ¿sí nos escuchan bien? ¿Todo bien? Perfecto. Pues a la hora que nos digas, Laura, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a hablar, entonces vamos a entrar en materia. Rafael, ¿nos puedes ayudar con la presentación? Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Rafael nos preparó una presentación que ahorita se las va a mostrar. Claro que sí. Bueno, pues vamos a dar inicio aquí al webinar. Bueno, como mencionado, el tema que estaremos presentando el día de hoy, pues son dry coolers, aplicaciones que están revolucionando a la industria. El temario está dividido prácticamente en cinco partes: una introducción, otra parte de torres de enfriamiento, enfriadores adiabáticos, casos de éxito y ventajas. Pues bueno, como sabemos, actualmente la problemática referente a la disponibilidad de agua para consumo industrial, pues ha sido reflejada en el constante aumento en su precio e inclusive en las regulaciones para su disposición final, lo cual nos ha llevado a buscar alternativas o tecnologías alternativas para reducir dicho consumo. Los enfriadores adiabáticos o las torres de enfriamiento, como mejor se le conocen, pues son dispositivos o equipos necesarios para la industria. Sin embargo, soluciones o tecnologías alternativas como lo son los dry coolers o los solo aires o radiadores, o bien los enfriadores adiabáticos, que es un enfriador híbrido, se han implementado con gran éxito, llegando a reducir el consumo de agua, de energía, mantenimiento, refaccionamiento, es decir, reduciendo los costos de operación. Actualmente, el mundo es de cierta manera ya insustentable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos consumiendo un 35% más de los recursos de los que el planeta es capaz de aportar, e inclusive de la contaminación que pueda absorber. Por lo que de esta manera no es posible seguir garantizando o garantizar los recursos para las futuras generaciones, ni el desarrollo económico, ¿no? Pues por eso que se dice que ya de cierta manera
es insustentable, ¿no? El desarrollo. Hablando un poco de un brevario cultural rápido respecto a lo del agua, pues bueno, como sabemos, el planeta se compone prácticamente del 70% de superficie de agua. De este 70%, el 97.5% es agua salada, ¿no? Esto nos deja únicamente lo que es el 2.5% de agua dulce. Ahora bien, de ese 2.5% de agua dulce, el 70% está en los glaciares o en nieve, el 30% son aguas subterráneas de difícil acceso y únicamente pues prácticamente nos deja el 1% de agua disponible para consumo humano, ¿no? Entonces es por eso la importancia de llegar a reducir o ser más sustentables en nuestros procesos, ¿no? Pasamos de la introducción a la parte de las torres de enfriamiento. ¿Por qué vamos a hablar de las torres de enfriamiento? Porque estos son los sistemas que normalmente vamos a estar encontrando para el enfriamiento de diversos procesos, ya sea para enfriamiento de compresores de aire, enfriamiento de prensas, enfriamiento de aceite hidráulico, enfriamiento enfriamiento para condensar chillers, digo, diversos procesos. Aquí como podemos ver, un segundito, voy a tomar aquí el puntero para ir señalando. Aquí, bueno, como podemos ver, voy a ejemplificar rápido aquí lo que es el sistema. Podemos ver que aquí de este lado están nuestros usuarios, el proceso que nosotros vamos a enfriar, ¿no? De esta manera tenemos la salida del agua ya, ahora sí que se puede decir que caliente de nuestro proceso, llega hacia lo que es la torre de enfriamiento en la parte superior, cae esta agua, cae por gravedad y ya cae a lo que aquí es una tina, ya al caer a la tina pues ya está esta agua enfriada, la toman unas bombas o un sistema de bombeo y pues bueno, estas bombas lo que hacen es volver a llevar el agua ya fría nuevamente a nuestros procesos, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos o la problemática que llegamos a tener nosotros al utilizar este sistema de enfriamiento? Pues bueno, que vamos a tener incrustación en las tuberías. Por ejemplo, aquí podemos ver, esto es una tubería de 4 pulgadas, la cual ya está incrustada justamente porque el agua, como sabemos, de manera natural contiene sales minerales, ¿no? Que al evaporarse el agua, en lo que es la torre de enfriamiento, estas sales minerales quedan en el agua, entonces estas sales minerales pues empiezan a ser depositadas en tuberías, en rellenos, bueno, en el relleno de la torre de enfriamiento y en intercambiadores de calor, ¿no? Aquí podemos ver, como les decía, tenemos una tubería de 4 pulgadas, la cual pues ya con una leve incrustación o una seria incrustación prácticamente podemos decir que de cada lado le está quitando, no sé, un cuarto o media pulgada, entonces prácticamente ya nos está dejando un área de paso del agua que va hacia nuestro proceso, pues en lugar de 4 pulgadas, a lo mejor ya tenemos 3, ¿no? Entonces, si antes en 4 pulgadas le pasamos 100, vamos a decir unos 300 galones por minuto, pues si le quitamos o le reducimos el área de paso, pues qué es lo que va a pasar, nos va a estar afectando inclusive hasta en el flujo, ¿no? En la parte del relleno de PVC, estos rellenos lo que hacen es justamente darle más superficie a la torre de enfriamiento, de tal manera que el aire va a estar corriendo de esta manera, entrando justamente por estos rellenos. Pero ¿qué sucede? Como podemos ver aquí en este relleno ya incrustado, ya tenemos sedimentación o ya tenemos incrustación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros aquí en esta parte limpio le iban a pasar 100 CFM, pues a lo mejor ahora ya con incrustación le restringe el flujo de aire, o sea, a lo mejor ahora ya pasa un 10% menos, lo cual le pega la eficiencia de la torre de enfriamiento. Otro caso, o más bien el tema de la evaporación, tenerlo en el sistema, pues de igual manera nos puede crear corrosión en el entorno, ¿no? Por otro lado, vamos a tener lo que es de igual manera el ensuciamiento, la incrustación en los intercambiadores de calor, como podemos ver en estas fotos de la parte inferior, donde de igual manera vamos a suponer que aquí el sistema estaba diseñado
para que el agua hiciera contacto, vamos a decir, iba a entrar el agua e iba a hacer contacto directamente con, vamos a decir aquí, con la tubería de cobre. ¿Qué es lo que está sucediendo al nosotros tener esta incrustación? Pues que el agua llega, entra a la tubería, bueno, entra al flux o a la tubería, y primero va a hacer contacto con lo que es esta incrustación, y posteriormente va a ser, se va a transferir ahora sí que la baja temperatura del agua hacia lo que es la tubería, ¿no? Entonces, esa afectación luego muchas veces en algunos procesos, ¿qué es lo que buscamos nosotros hacer? Pues justamente compensar, ¿no? Vamos a decir que si, por ejemplo, yo diseñé 23 grados, como quien dice, o 25 grados para tener una transferencia efectiva, al nosotros reducir o más bien incrementar esa parte de la incrustación, pues va a chocar primero, como decía, con la incrustación, y pues luego decimos, no, sabes que yo quiero agua más fría justamente para compensar esa incrustación, ¿no? Y pues a la larga, ¿qué es lo que va a pasar? Empezamos a tener el deterioro de los mismos intercambiadores de calor. Posteriormente vamos a tener otro sistema en el cual lo que buscamos aquí es aislar nuestro circuito abierto donde tenemos la evaporación, la incrustación, a combinarlo un circuito abierto con un circuito cerrado, ¿no? Aquí de igual manera nosotros, vámonos aquí, por ejemplo, vamos a partir de aquí, retorna el agua caliente de la parte del circuito abierto, retorna de igual manera, como mencionábamos, a las torres de enfriamiento, se enfría el agua en la torre de enfriamiento, cae a la cisterna, lo toman las bombas de la cisterna y lo meten al intercambiador de calor de placas, ¿no? Y de esta manera es como se aísla prácticamente. De aquí vamos a tener un circuito abierto y de este lado nosotros tenemos un circuito cerrado, ¿no? Se podría decir que si yo trazo una línea aquí, de este lado vamos a tener circuito abierto y hacia acá vamos a tener lo que es el circuito cerrado, ¿no? Con este sistema estamos solucionando la parte de ya no estar incrustando nuestros intercambiadores de calor de nuestros usuarios, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede o qué es lo que estamos viendo aquí? Que cambiamos o incrementamos el consumo de energía porque ya tenemos un sistema de bombeo y otro sistema de bombeo. En la diapositiva, 2 diapositivas anteriores, nada más teníamos uno, ahorita ya tenemos 2. Entonces, tenemos de no dañar nuestros intercambios de calor, pues nos está incrementando mayor energía, ¿no? Adicional que pues igualmente nos está agregando un intercambiador de calor de placas al cual le vamos a tener que estar dando mantenimiento, le tenemos que estar cambiando empaques cada vez que nosotros lo abramos, y regularmente se deben de tener dos ¿no? En paralelo, por si uno se satura, abrimos el bypass, dejamos que el agua pase para el circuito, perdón, para el otro intercambiador de calor de placas, y prácticamente ya tenemos disponible el otro para nosotros darle una limpieza. Oye, Rafa, déjame interrumpirte un poquito. Para entender un poquito, yo tenía la percepción, o me gustaría que aclararas, ¿cuál es la condición que dentro de las industrias, dentro de un proceso, industrial, se puede considerar como un circuito abierto o un sistema abierto? Recuerdo un caso donde estaba un sistema, un circuito de agua de enfriamiento, pero había dentro del proceso, dentro de la línea, habría solamente un espacio del circuito de la tubería que caía a una máquina, y entonces ya se consideraba como era un potencial de evaporación, un potencial de circuito abierto. ¿Nos podrías hablar un poquito nada más de esa característica? Sí, claro. El tema de nosotros tener un punto abierto en lo que es el sistema justamente nos crea eso, ¿no? Esa evaporación que justamente al evaporarse el agua, pues se van a estar sedimentando todas las sales minerales que vienen en el agua, ¿no? Nosotros al tener un circuito cerrado, pues solucionamos esa parte porque prácticamente lo único que hacemos es mandar agua fría, entra al usuario, se calienta, regresa al dry cooler, se enfría y otra vez volvemos a mandar agua fría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Calentando el agua en el usuario y enfriándola en el dry cooler, ¿no? Pero realmente el agua no está cambiando de composición, lo único que está cambiando o lo que está variando es la temperatura, ¿no?
y se está calentando, se está enfriando, calentando y enfriando, ¿no? Es de esa manera la cual pues nosotros es por lo que recomendamos siempre un circuito cerrado. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? El intercambiador de calor de placas del lado del circuito abierto, nosotros lo vamos a tener de esta manera, ¿no? Incrustado. Entonces, esto es lo que nos va a estar haciendo perder eficiencia, mayor consumo de agua, mayor consumo de energía, porque pues necesitamos ahí, a lo mejor si con una torre de enfriamiento la dábamos, pues tenemos que arrancar la otra para compensarlo, ¿no? Bueno, posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, se opta por una torre de enfriamiento de circuito cerrado, en el cual pues el agua de nuestro proceso va a estar corriendo por lo que es un serpentín. La torre de enfriamiento trae un serpentín por donde va a correr el agua de nuestro proceso, ¿no? Entonces es como mencionábamos, el agua pues ya no está abierta, como podemos ver ahí ya no hay un circuito abierto prácticamente de igual manera. Del lado derecho se calienta con los usuarios y del lado izquierdo donde está la torre se enfría, ¿no? Entonces ahí tenemos el circuito cerrado. Más sin embargo, seguimos enfriando por el método de evaporación. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, lo podemos ver aquí en esta diapositiva, ¿no? El agua de nuestro proceso va a correr por dentro de la tubería del intercambiador de calor, pero como mencionaba, el proceso de enfriamiento sigue siendo por evaporación. Entonces, ahora aquí vamos a tener evaporación, se puede decir que por fuera de la tubería. Entonces, ¿qué es lo que nos va a estar sucediendo? Justamente esa incrustación, pero ahora por fuera de la tubería, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que nos va a igualmente aumentar el consumo de energía, bajar la eficiencia de la torre de enfriamiento e inclusive regularmente las torres de enfriamiento, la tubería del intercambiador de calor es de acero galvanizado, que qué es lo que le da la protección al acero galvanizado, es esta capa de zinc que se le pone a la tubería, pero ¿qué sucede si si está incrustado? Lo tenemos que limpiar con limpieza mecánica. Entonces nosotros al quitarle la incrustación, puede ser que también nos lleguemos, después de ciertos servicios, nos vamos a llevar también lo que es la capa de zinc. Al llevarnos la capa de zinc prácticamente dejamos el fierro ahí, ahora sí que totalmente expuesto, tenemos corrosión y se empieza a picar y entonces eso se vuelve una regadera y prácticamente pues la vida útil del equipo pues se acaba, ¿no? Oye, permítame interrumpirte. Entonces entiendo que, por ejemplo, nos has mostrado tres circuitos, ¿no? Y en cada uno ha evolucionado y hay cada vez menos presencia de corrosión porque hay menos puntos de evaporación, ¿no? Y este último, pues, es básicamente un paso a lo que nos vas a presentar. Correcto, es uno antes. Es un antes. Gracias. Inclusive otro dato ahí, lo dicen de esos datos sin importancia, con importancia. Por ejemplo, nos dicen, encontré esta parte donde dice que basado en una estimación del Departamento Federal de Energía de los Estados Unidos sobre el consumo de energía adicional que tenemos debido a la formación de esta incrustación, dice que, por ejemplo, una capa de 1 milímetro de incrustación puede llegar a aumentar puede llegar a incrementar el consumo de energía el 10%. ¿Qué quiere decir? Que vamos a decir, si la torre de enfriamiento en el mejor de los casos tiene variador de velocidad y cuando arrancamos el sistema, la torre va a estar regulando a lo mejor entre unos 50 Hz, probablemente 45 Hz, 60 Hz. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando empecemos a tener incrustación? Pues ahora en lugar de que la torre de enfriamiento esté trabajando a 40 Hz, 45, 50, pues va a estar al full, ¿no? A lo mejor va a estar a 55, 60 Hz. Entonces es de esa manera como nosotros vemos ese incremento de energía por esta incrustación, ¿no? Ahora, pues, ¿qué necesitamos hacer justamente para detener o mantener en control todo esto, lo que acabamos de ver, que es la incrustación, el ensuciamiento de los intercambiadores de calor, el aumento de consumo de energía? Pues es justamente darle tratamiento al agua de la torre de enfriamiento. ¿Qué es? Pues es mantener limpio el sistema de sólidos suspendidos, ¿no? Estar ahí con un sifón sacando toda la sedimentación de polvos que llegan a ver en la torre de enfriamiento,
controlar las incrustaciones que prácticamente pues, son los sólidos disueltos que vienen en el agua, controlar la corrosión del equipo por el tema de la evaporación, controlar las bacterias, por ejemplo, como la legionela, ¿no? Y controlar, pues, de igual manera las algas y el limo. Todo esto nosotros lo vamos a ver traducido en tratamiento químico, que pues bueno, este tratamiento químico pues va a tener un costo, ¿no? Todo esto nos va a generar un costo, el cual pues más adelante vamos de igual manera a hablar de ello, ¿no? ¿Para qué? Para poder mantener nuestro sistema de enfriamiento en buenas condiciones. Un dato igual, por ejemplo, los consumos de agua que vamos a tener nosotros en la torre de enfriamiento son 3 prácticamente, o pérdidas o consumos de agua, ¿no? Uno es la evaporación, que se dice que es el 1% del flujo que nosotros vamos a estar recirculando por cada 10 grados de diferencial de temperatura. Un ejemplo así rápido. Si nuestro proceso vamos a decir, maneja 100 metros cúbicos y tiene un diferencial de 5.5 grados centígrados de delta T, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Cada hora de esos 100 metros cúbicos vamos a estar perdiendo 1 metro cúbico, ¿ok? Después tenemos lo que es la purga, ¿no? La purga se dice que es la evaporación entre los ciclos de concentración -1. Los ciclos de concentración van a depender qué tan buena calidad del agua o qué buen tratamiento de agua yo le voy a estar dando. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos, pues, se puede decir un tratamiento de agua pues, relativamente, pues, medio, vamos a decir que medio, ¿no? Se pueden manejar o se estarían manejando 3 ciclos de concentración. Entonces, si nosotros decimos que la evaporación lo voy a hacer de este lado, si nosotros decimos que la purga es la evaporación entre los ciclos de concentración -1, sería 1 metro cúbico entre 3 menos 1, pues prácticamente nos va a estar dando el 50%, ¿no? De la evaporación. Es decir, vamos a estar consumiendo en una torre de enfriamiento con un deltate de 5 grados centígrados, con un flujo de 100 metros cúbicos por hora, vamos a estar consumiendo por hora 1.5 metros cúbicos por hora, ¿no? Es de esta manera, digo, es bien importante esto porque pues es la manera en la cual nosotros abordamos los proyectos, ¿no? El tercer factor pues es el arrastre, que prácticamente se puede decir que es despreciable o es mínimo mientras nosotros tengamos nuestros eliminadores de rocío, que son estos en la parte superior. Mientras estén en buenas condiciones, pues bueno, se puede despreciar esa parte, ¿no? Los dos factores principales es la evaporación y la purga. Ahora es cuando pues nos preguntamos, ¿no? Si existe alguna solución integral a todos estos problemas, que era lo que estamos mencionando y vuelvo a repetir: incrustación, sedimentación, consumo de energía, consumo de agua, mayor mantenimiento, mayor refaccionamiento. Pues justamente es lo que nosotros ahora sí venimos a presentarles, ¿no? Prácticamente hablo de lo que es las torres de enfriamiento, justamente para identificarnos o ver cómo nosotros conocemos ahora sí que la problemática que se tiene con estos sistemas, ¿no? Entonces les vamos a poner aquí un breve video, dura 50 segundos, donde se ve una instalación de un dry cooler, de un par de dry coolers adiabáticos.
Perfecto, muchas gracias, Lau. Bueno, pues este es un ejemplo de un equipo de un dry cooler adiabático ya instalado en una empresa. Ahorita vamos a entrar, ya a la etapa de preguntas y respuestas. Por aquí tenemos ya dos, los vamos a leer. No se les olvide, vamos a contestar las que nos estén escribiendo, las vamos a dejar, los pueden escribir ahorita o durante la segunda etapa de la presentación, las pueden escribir y al final las vamos a leer y a contestar cada una de ellas. Rafa, aquí tenemos dos. La primera de ellas la realiza el ingeniero Elías Omaña y dice, ¿cuál es la temperatura mínima que se obtiene con estos sistemas? ¿Nos ayuda, Rafa? Ok, sí, claro. Aquí a lo mejor antes de responder esa pregunta necesitaré un poquito de más datos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos equipos son equipos atmosféricos, los cuales pues trabajan con las condiciones ambientales. Entonces, dependiendo del lugar de instalación, es la temperatura que vamos a dar. Vamos a poner, por ejemplo, un par de ejemplos, ¿no? Ciudad de México, vamos a decir que podemos dar una temperatura mínima de aproximadamente 23 grados, ¿no? Temperaturas, vamos a decir, de 23 a 25 grados en localidades como Ciudad de México, Puebla, que será más Hidalgo, obviamente Toluca. Ahora sí que con ese tipo de climas vamos a estar manejando esas temperaturas. Ya si migramos o vamos, por ejemplo, a lugares como a lo mejor Guadalajara, San Luis Potosí, León, Celaya, todos esos lugares, pues a lo mejor ya la temperatura que vamos a dar ya van a ser no 23 o 25, sino a lo mejor ya empezamos a dar 25, 27 grados centígrados, ¿no? Pero aquí algo bien importante es más bien ver o analizar cuál es su proceso para nosotros determinar cuál es la temperatura que realmente les va a satisfacer el proceso, ¿no? Pero más o menos va a empezar por ahí, ¿no? Va a partir de 23 grados centígrados hacia arriba, dependiendo del lugar de instalación. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Rafa, por contestar esta pregunta. Tenemos otra y dice, en mi empresa usamos torres de enfriamiento, pero estamos pensando en migrar a chiller porque porque enfría más. ¿Un dry cooler podría ser una mejor opción? Nos comenta el ingeniero Tapia. Claro, de igual manera, ahí igual si nos puede dejar su contacto para platicar un poquito más de su aplicación y ver realmente si lo que realmente requieren es un chiller, ¿no? Obviamente si un chiller va a dar una temperatura de agua mucho más baja, pero ¿qué es lo que va a suceder? Va a consumir más energía, mayor mantenimiento, son muy caros. Entonces, realmente, de hecho, es algo que aquí escucho mucho acá con los compañeros. Es un ejemplo, es de que, como dicen, que es de que si tú quisieras matar una mosca a cañonazos, ¿no? O sea, realmente es mucho equipo para, a lo mejor, para el proceso en el que nosotros vamos a enfriar. No es por eso que hay veces que pensamos que eso, que entre más frío es mejor. ¿Por qué? Porque tratamos de compensar ese problema de incrustación que tenemos en nuestros intercambiadores de calor con agua más fría. Pero ¿qué es lo que sucede? Podemos cerrar el circuito, ya no tenemos incrustación, no tenemos pérdida de intercambio de calor y podemos, claro que sí, optar seguramente por un dry cooler. Y digo seguramente, ¿por qué? Porque si ahorita actualmente tienen una torre de enfriamiento para su proceso y supongo que en algún momento les dio la capacidad o les cumplió la expectativa de temperatura, quiere decir que nosotros vamos a dar de igual manera una temperatura muy parecida a la torre de enfriamiento que seguramente va a satisfacer su necesidad, ¿no? Pero sería bastante interesante que tuviéramos el contacto con usted para poderla apoyar de la mejor manera. Ok, perfecto. Perfecto, Rafa. Yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es, yo te haré la pregunta de cuál es la aplicación típica en la cual tú has observado que se opta por un dry cooler y se está utilizando a lo mejor mal, ¿no? O sea, ¿qué temperatura? A lo mejor es por algún rango de temperatura. ¿O cuál es la aplicación típica que has encontrado que puede aplicar un dry cooler y por qué, no?
Bueno, las temperaturas, tenemos ya una gran experiencia en la parte de enfriamiento de los procesos, en los cuales pues nosotros inclusive estamos trabajando, conocemos a los fabricantes o a los usuarios de estas maquinarias, de estos procesos. Por ejemplo, vamos a mencionar compresores de aire enfriados por agua, secadoras de aire enfriadas por agua, chillers enfriados por agua, aceite, bueno, o más bien el aceite más se puede decir prensas o unidades hidráulicas, en la parte automotriz, enfriamiento de robots o enfriamiento de punteadoras. En la parte de alimentos llegamos a enfriar, por ejemplo, autoclaves, pero sí existen diversas aplicaciones en las cuales los dry coolers van a tener cabida. ¿Dónde van a tener cabida? Donde están las torres de enfriamiento. Si ustedes tienen un proceso, por ejemplo, de igual manera de inyección, vamos a tomar una planta de inyección de plástico. Una planta de inyección de plástico va a tener dos sistemas de enfriamiento, uno de torre de enfriamiento o dry cooler y el otro que es el del chiller. El chiller te va a estar enfriando lo que es el molde y en la torre o el dry cooler te va a estar enfriando lo que es el aceite hidráulico, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, que los dry coolers no van a dar ni se van a comparar con un chiller, ¿no? O sea, un chiller es una aplicación totalmente diferente a lo cual nosotros venimos a presentar aquí. Nosotros, ¿por qué? Porque no alcanzamos a dar justamente esas temperaturas porque nosotros no traemos un sistema de refrigeración como tal. Vamos a poder entrar ¿en dónde? En donde si ustedes tienen una torre de enfriamiento, si nos comparten la aplicación y cómo operan, seguramente si tienen una torre de enfriamiento, seguramente que vamos a poder implementar un dry cooler adiabático, ¿no? Tengo aquí otra pregunta que comenta, ¿se pueden hacer sistemas híbridos dry cooler con chillers? Claro que sí, mira, de hecho está bastante interesante, muy interesante esa respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Yo me he encontrado, inclusive tenemos varios sistemas instalados así, donde vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Mi proceso requiere enfriar agua desde 50 grados centígrados hasta 15, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que justamente hace? Vamos a dejarle, vamos a decir que al dry cooler le entra el agua a 50 grados centígrados y la baja hasta 25 grados centígrados. Y al chiller ya se la deja únicamente para bajarle de 25 grados a 15 grados centígrados. Ahora sí que lo que nosotros no podemos hacer, justamente ese último estirón de bajar esa temperatura, la podemos dar con un chiller, ¿no? Pero realmente sí se puede en procesos donde el diferencial de temperatura es muy amplio. ¿Y por qué se va a hacer de esa manera? Porque en lugar, vamos a decir que si tú ibas a bajar tu agua de 50 grados centígrados hasta 15, vamos a poner un ejemplo, un decir, ¿no? Tu chiller iba a ser de 100 toneladas de refrigeración. ¿Qué sucede si lo hacemos híbrido? Justamente como comenta, a lo mejor el chiller ya ahorita ya nada más es de 20 toneladas de refrigeración y el dry cooler es de 80 toneladas, ¿no? O sea, las mismas 100 toneladas las tenemos que abatir, sí o sí, pero le vamos a dejar 80 al dry cooler y 20 nada más a lo que es el chiller, ¿no? Entonces, de esta manera es un chiller de menor costo, menor consumo de energía, porque realmente los chillers consumen bastante energía, ¿no? Entonces, realmente sí se puede hacer y es una muy buena aplicación el tener estos sistemas híbridos cuando la temperatura se requiere llegar todavía más abajo, vamos a decir de 23 grados centígrados, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos aquí más preguntas. Aunque bueno, ya son bastantes. No sé si, es que algunas de estas estoy viendo que se pueden responder con la información que tienes más adelante. Bueno, aquí tengo responder al ingeniero Elías Omaña. Nos comenta, tengo entendido que los sistemas adiabáticos utilizan menos agua, pero una variable es el área de evaporación. Si quitamos agua, tenemos que compensar con espacio, por lo que se necesitan equipos muy grandes de cargas altas. A entender, podríamos decir que esa es una desventaja de esos equipos. Claro que sí.
que nos conoce bien, ingeniero. Sí, realmente puedo decir que es la única desventaja de los dry coolers adiabáticos, ¿no? Que realmente, efectivamente, como dice, como trabajamos, el agua lo que hace en una torre de enfriamiento es hacer, como trabaja con agua, con el bulbo húmedo, pues hace equipos, torres de enfriamiento más pequeñas, ¿no? Efectivamente, con un dry cooler, como trabaja con aire, vamos a requerir un mayor footprint, ¿no? Pero realmente nosotros nos involucramos en los proyectos para que para justamente vamos a visitar sus instalaciones para buscar el lugar donde lo vamos a poder instalar, ¿no? Pero sí, efectivamente sí vamos a tener un footprint mayor en estos equipos, pero obviamente con la ventaja, como igualmente mencionaba, de una reducción de consumo de agua. Vamos a decir números ahorita, vamos a empezar a hablar de números. Podemos alcanzar reducción de agua desde un 60 hasta un 90% de ahorro de agua, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente, sí vamos a requerir un mayor footprint, pero nos involucramos justamente para buscarle el espacio e inclusive si se requiere alguna base o algo así, de nosotros nos involucramos justamente para darles recomendaciones para esas bases, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, tenemos otras preguntas, pero a mi parecer se van a contestar más adelante. Bueno, tenemos aquí una del ingeniero Ulloa, que tiene que ver con los porcentajes de ahorro versus una torre de enfriamiento. Y también René Mojica nos comenta, buenas tardes, ¿se puede generar calcio en sus dry cooler? Me parece que esas las puedes contestar con la demás información que vas a mostrarnos. No sé si quieras comentarlo aquí o ya pasamos a la presentación. Si gustan, procedemos con la presentación. Creo que se van a responder las preguntas y si se sigue manteniendo la duda, claro que sí lo abordamos específicamente la pregunta, ¿no? Aquí, como mencionamos, los dry coolers son equipos totalmente de circuito cerrado, donde de igual manera va a regresar el agua caliente, entra lo que es el radiador del dry cooler, se va a enfriar, sale ya el agua ya enfriada de lo que es el dry cooler, lo toma el sistema de bombeo y lo manda a lo que son los usuarios, se calienta el agua y se vuelve a enfriar, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un circuito totalmente cerrado. A ver, un segundito que me dicen que no estoy proyectando, pero creo que ahí ya. Listo. Disculpen. Me regreso a la diapositiva que estaba ahí nada más hablando y no la vieron. Como les comentaba, es un circuito, bueno, es un sistema totalmente de circuito cerrado, en el cual prácticamente lo único que va a estar sucediendo es de que se va a estar calentando el agua. Vamos a decir que aquí va a estar a 28 grados centígrados, va a estar retornando el agua a 28 grados centígrados, ¿no? Hacia lo que es el dry cooler, entra a 28 grados centígrados y vamos a poner un ejemplo de Ciudad de México, Toluca, Puebla, ¿no? Y la podemos sacar, vamos a decir que a 23 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que va a estar pasando? Se va a estar calentando en los usuarios y se va a estar enfriando en los dry coolers. Realmente el agua no está cambiando su composición química, no estamos teniendo evaporación, no le estamos metiendo esa suciedad, porque una torre de enfriamiento de circuito abierto es una aspiradora, la cual va a estar metiendo todos los polvos, toda la suciedad, toda la materia orgánica que hay en el ambiente, le va a estar ahora sí que succionando, la mete al agua, pero esa misma agua es con la que mandamos a nuestra maquinaria, ¿no? Entonces es por eso que se ensucian los intercambiadores de calor, se para la máquina por alta temperatura, si el intercambiador es de casco y tubo, lo tenemos que destapar, darle con un escobillón para quitarle la incrustación y pues bueno, ya otra vez ya lo tapamos. ¿Qué sucede luego? A veces lo que sucede en esos casos es de que ya tanta limpieza mecánica que nosotros llegamos y de igual manera a desgastar la tubería por dentro de los intercambiadores de calor. Entonces se desgasta, empezamos a tener una fuga de agua o de aceite, dependiendo de cómo tengamos diseñado nuestro sistema, pero incluso se pueden llegar a tener problemas de que el agua migre a lo que es el aceite, ¿no? Imagínense contaminar su aceite hidráulico, pues es un gran problema, ¿no? Es por eso que regularmente lo que hacen es manejar presión
una presión mayor en la parte de lo que es el aceite hidráulico, para que si llegamos a tener una fuga, el aceite hidráulico migre a lo que es el agua, más no al revés, ¿no? Aquí vamos a hablar de cómo funcionan, cómo funciona el equipo, cómo funciona la tecnología. Los equipos van a estar variando su funcionamiento o su operación dependiendo de las condiciones climatológicas. Por ejemplo, aquí vamos a tomar un caso de noche, o un caso donde tengamos una temperatura pues baja, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener 15 grados centígrados, vamos a decir que en el ambiente, y con estos 15 grados centígrados vamos a decir que mi temperatura de proceso es 25 grados centígrados, la que yo quiero enviar hacia mi proceso. Yo con un aire a 15 grados centígrados puedo garantizar enfriar mi agua a lo que es a 25 grados centígrados. Para lograr el intercambio de calor, necesitamos tener una temperatura inferior de nuestro fluido con el cual vamos a enfriar respecto a al agua cual nosotros vamos a estar mandando a nuestro proceso. En este caso se cumple. ¿Por qué? Porque tengo un aire a 15 grados centígrados que va a enfriar una agua a 35 grados centígrados, ¿no? En este caso se cumple, y aquí en esta condición, ¿qué es lo que va a estar haciendo el equipo? Como aquí se ve, ¿no? Únicamente va a estar trabajando con puros ventiladores, ¿no? En esta condición va a estar trabajando únicamente con ventiladores. A lo mejor en 15 grados centígrados los ventiladores van a estar al 45% de revoluciones. Oye, ¿sabes qué? Que la temperatura ambiente está incrementando y a lo mejor ya estamos en 20 grados centígrados. Pues a lo mejor en 20 grados centígrados ya la velocidad de los ventiladores ya está en 70%, ¿no? Pero eso lo va a estar regulando el equipo totalmente de manera automática. Posteriormente vamos a pasar a una condición o a una operación se puede decir que de verano, ¿no? Donde la temperatura ambiente, de igual manera tenemos una condición, un ejemplo aquí de Ciudad de México, donde la temperatura máxima o con la temperatura con la que se diseña en Ciudad de México son 32 grados centígrados. Tomamos ese caso, el cual es el más crítico, 32 grados centígrados. ¿Qué es lo que hacemos? Justamente activamos o más bien el sistema o el dry cooler activa el sistema de humidificación, humidificando lo que son estos pads, que es realmente un material hidrofílico o un cartón. ¿Por qué? Porque esta agua que nosotros le estamos inyectando, buscamos que es un cartón. ¿Por qué? Porque el agua que inyectamos queremos que la absorba el cartón, para que cuando pase el aire se cargue de humedad y se puede decir burdamente que se refresque este aire, ¿no? Entonces, aunque yo tenga una condición de clima crítico, yo voy a seguir teniendo, después de lo que son mis pads, después de haber humidificado los pads, voy a tener el aire más fresco. Entonces, ya esta temperatura es la que realmente con la cual yo voy a estar enfriando lo que es el intercambiador de calor o el radiador o el agua. Entonces, de esta manera yo puedo seguir mandando mi temperatura a 25 grados centígrados. ¿Qué sucedería si no tuviéramos el sistema diabático? Pues con aire a 32 grados centígrados no podemos enfriar el agua o no podemos llevar el agua a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, es por eso que nos ayudamos del agua justamente para reducir la temperatura del aire y seguir nosotros garantizando la temperatura de nuestro proceso. Realmente, en pocas palabras, lo que al equipo le interesa siempre va a ser la temperatura de set point que nosotros diseñemos y pongamos al equipo, ¿no? Esto es lo que al equipo le interesa. Va a subir la velocidad de los ventiladores, la va a reducir, va a meter agua, la va a quitar. ¿Para qué? Para mantener nuestros 25 grados centígrados de temperatura de proceso, ¿no? Aquí nosotros lo podemos ver, así es como interactúa el equipo. El equipo va a tener dos controladores. Uno, que es el GMM, disculpen, el GMM, que es el Good Motor Management, o más bien el que administra los ventiladores, ¿no? Este va a ser el que va a estar regulando la velocidad de los ventiladores en función de una temperatura de proceso, ¿no? Que lleva aquí un sensor que está a la salida del equipo. Entonces,
va a estar leyendo a qué temperatura está saliendo el agua de proceso y va a estar elevando o disminuyendo la velocidad de los ventiladores. Por otro lado, tenemos un controlador que es el GHM, que es el Guttner Hydro Management, que es el que administra el sistema diabático, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, este controlador, el GMM, va a estar administrando los ventiladores y por otro lado el GHM va a estar administrando lo que es el sistema diabático. Y este va a ser el que va a detonar, el GHM es el que va a detonar o le va a dar el permisivo o le va a quitar el permisivo al equipo para que meta o quite el agua. Y eso va a depender justamente de esto, ¿no? De las condiciones ambientales. Aquí el equipo va a estar trabajando con puros ventiladores y pues prácticamente va a estar apagado, ¿no? El sistema diabático. Cuando la temperatura, vamos a decir, eso es el switch point, es una temperatura a la cual nosotros programamos este controlador para que a partir de esa temperatura ambiente comience a humidificar, ¿no? Algo aquí bien importante del tema del análisis de estos equipos es justamente el perfil climatológico, porque como sabemos, pues cada localización o cada localidad geográfica pues tiene sus particularidades, presentando diferentes temperaturas a lo largo de un día o inclusive a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que, perdón, por la mañana podemos tener temperatura de 10, 15 grados centígrados y por la tarde a lo mejor alcanzamos temperatura de 30 grados centígrados, ¿no? Aquí como, por ejemplo, lo podemos ver en esta gráfica donde nosotros tenemos un programa, una base de datos donde tenemos el historial hora por hora, día por día, los 365 días del año, donde nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú tienes este comportamiento de temperaturas, ¿no? ¿Para qué? Para esto, miren. Justamente nosotros vamos a programar, diseñar el enfriador adiabático para que a partir de cierta temperatura ambiente comience a irrigar agua. Vamos aquí en este caso que de igual manera es Ciudad de México. Este caso es para enfriamiento de compresores de aire, donde el compresor de aire requiere agua a 28 grados centígrados. Nuestro proceso, que es enfriamiento de compresor de aire, requiere agua a 28 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el equipo? Desde una temperatura mínima registrada o que tenemos en nuestros registros, que es 4 grados centígrados, nos dice que a 4 grados centígrados estuvo 66 horas, a 5 grados centígrados 91 y así sucesivamente, de tal manera que nos va a estar contabilizando. Entonces, nosotros en este caso diseñamos el equipo para que desde 4 grados centígrados, que es la mínima, hasta 21 grados centígrados de temperatura ambiente, el equipo estuviera trabajando en todo este segmento únicamente con aire, ¿no? Entonces, disculpe, aquí vamos a estar utilizando únicamente aire. Obviamente que cuando tengamos 4 grados centígrados, a lo mejor la revolución de los ventiladores va a estar al 15%, ¿no? Va a ir aumentando, a lo mejor aquí a los 13 grados ya estamos en 35%, de tal manera que aquí vamos a llegar al 100%. En este momento el equipo dice, ¿sabes qué? Yo ya no te puedo seguir garantizando tu temperatura de 28 grados. ¿Qué es lo que hace? Comienza a irrigar y es por eso que ejemplifico o pongo de color azul la línea o el tiempo que va a estar trabajando el equipo de manera diabática o de manera húmeda, que si nosotros lo vemos así, partiendo de que un año tiene 8,760 horas, podemos decir de que de 21 hacia 32, que es la máxima, vamos a tener una incidencia anual de 1,295 horas al año, que es el 15%. Con esto podemos decir que el 85% del año va a estar trabajando el equipo como un radiador y únicamente el 15% del año va a utilizar agua, ¿no? Y aquí nosotros en esta gráfica podemos ver cómo toda de la línea roja hacia abajo va a estar utilizando únicamente aire, ¿no? Toda esta parte es puro aire y en este segmento es donde nosotros utilizamos agua. Entonces aquí es súper claro cómo la tecnología diabática está enfocada a utilizar agua únicamente en los picos de temperatura, ¿no? Y de esta manera podemos o logramos los ahorros de agua. Pasando a la parte constructiva del equipo,
vamos a tener un equipo fabricado con tubería de cobre, aletas de aluminio y un casing de galvanizador. Realmente nosotros contamos con diferentes materiales de tubería. Por ejemplo, si ustedes están manejando agua desmineralizada o agua desionizada, que son aguas, se les llaman hambrientas. ¿Por qué? Porque tienen 2 iones negativos. Entonces, ¿qué es lo que busca? Esta agua busca justamente recuperar esos minerales. ¿De dónde? Pues de los materiales en contacto, que si dejamos la tubería de cobre, se la va a comer. Entonces, podemos optar por una tubería de acero inoxidable, ¿no? El equipo cuenta con motoventiladores electrónicamente conmutados. ¿Por qué son eléctricamente conmutados? Nosotros le mandamos corriente alterna 460, que es lo que hace aquí el equipo, el ventilador, como podemos ver, tiene toda la electrónica, justamente todo esto es la electrónica, donde precisamente conmuta la corriente alterna a corriente directa, y con una señal de 0 a 10 volts nosotros vamos a estar regulando la velocidad de los ventiladores. Algo bien interesante en velocidad variable es de que los ventiladores o los motores en velocidad variable se comportan no de manera lineal, sino de una curva o de una manera logarítmica, donde vamos a tener una curva, de tal manera que si nosotros le bajamos el 90%, vamos a estar consumiendo el 72%. Al 50% vamos a estar consumiendo únicamente el 12.5%, de tal manera que nosotros, el reducirle poquitas revoluciones al ventilador, nos va a reducir un buen consumo de energía, ¿no? Son motoventiladores, estos aquí los podemos ver. Es un acoplamiento total, ¿no? Trae la rejilla, trae el ventilador y trae el motor. Aproximadamente este acoplamiento pesa 35-40 kilos, y como podemos ver, nada más se sujeta a lo que es el equipo con 4 o 6 tornillos, dependiendo del modelo de ventilador. Prácticamente son motores plug and play. ¿Por qué? Porque nosotros quitamos la energía desde nuestro tablero, cortamos la energía, ya tenemos disponible, lo desmontamos, montamos el nuevo, y prácticamente cuando nuestro controlador lo reconoce, lo pone a trabajar, ¿no? De igual manera, pues se pueden monitorear las revoluciones de los ventiladores, se puede monitorear las horas de operación, el consumo de watts. Trae un sensor de efecto Hall, el cual nos va a detener el ventilador por alta temperatura o por desbalanceo. Algo bien importante aquí es el desbalanceo. Me ha pasado que platicando con 2, 3 usuarios me dicen, oye, ¿sabes qué? En una ocasión el ventilador de mi torre de enfriamiento, porque era una torre de enfriamiento bastante grande, traía motor de 40, 50 HP, era un ventilador grandísimo. Pues obviamente, ¿qué es lo que pasó? Tenemos corrosión, y ¿qué fue lo que pasó? Que el ventilador se desacopló y salió volando. Entonces, se vuelve ya más que nada de igual manera una condición insegura, ¿no? Pasó esa vez que me platicó eso ese cliente, u otro cliente, otro usuario igual me dijo, oye, ¿sabes qué? Tanta corrosión, ahora sí que hizo la corrosión en la base del motor y se les cayó el motor adentro de la torre de enfriamiento, ¿no? Entonces se vuelven condiciones inseguras después de cierto tiempo, ¿no? Si no se les da el mantenimiento. Aquí con nuestros ventiladores, pues prácticamente tenemos ese sensor que nos va a detener el ventilador en dado caso que esté desbalanceado, ¿no? Aquí podemos ver lo que es nuestro tablero, así es como se muestra nuestro tablero. Lo único que requerimos por parte del usuario o de donde se vaya a instalar es la alimentación eléctrica. Ya se suministra totalmente cableado desde planta, cuenta con un circuit breaker por cada ventilador, por como les decía, ¿no? Para cambiar un ventilador no es necesario parar la unidad. Vamos a decir que falló el ventilador número 2, apago su circuit breaker, le corto la energía, lo quito, pongo el nuevo, lo vuelvo a encender, y mi controlador acá, el GMM, lo va a reconocer que este ventilador es nuevo, le manda toda la programación y lo pone a girar, ¿no? Realmente no es como con un variador de velocidad que muchas veces se tienen que estar programando, ¿no? Aquí se pueden sacar o se pueden extraer. Nosotros en estas clemas traemos contactos secos libres de potencial, donde nos va a decir si un ventilador está en fallo, si el sensor está en fallo, si toda la unidad está en fallo o si toda la unidad está ok, ¿no? Eso es por la parte de contactos secos libres de potencial.
Y por la parte de comunicación prácticamente tenemos todos los protocolos de comunicación para que ustedes se puedan llevar toda esta información. Por ejemplo, aquí hablando rápido en el controlador, vamos a ver velocidad de los ventiladores, consumo de energía, fallas, todo eso se lo pueden llevar a un sistema ustedes centralizado, donde tengan ahora sí que centralizado todo su proceso, ¿no? Del GHM vamos a estar viendo ahí consumo de agua, temperatura ambiente, horas de operación del sistema diabático. De igual manera se pueden llevar toda esa información para su sistema central, ¿no? Y algo inclusive que ahorita desarrollamos, ya llevamos 1 año y medio con un dispositivo, aquí ya agregamos un dispositivo de IoT, el cual es un dispositivo el cual se pone muy fácil, se agrega, inclusive en equipos ya instalados se puede hacer, se pone el dispositivo IoT y va a estar compartiendo la información en una página web. Nosotros les damos la página web, le damos su contraseña, les damos su usuario y ustedes van a estar viendo en tiempo real, van a estar viendo lo que está sucediendo con su equipo, ¿no? Es decir, desde su celular, si ustedes quieren, pues se pueden meter a ver cómo está operando y lo van a ver en tiempo real. Adicional, va a estar registrando. Yo sabes que yo quiero que registre el consumo de energía cada minuto o cada hora. Quiero que registre a qué temperatura ambiente está o quiero que me registre la temperatura de agua que estamos mandando. Todo eso lo vamos a estar registrando y se puede extraer esa información. Para terminar con la parte de la constructiva del equipo, es el sistema diabático, el cual hace rato yo les comentaba, oigan, a partir de cierta temperatura el equipo va a comenzar a utilizar agua, ¿no? Hace rato decíamos que a partir de los 21 grados centígrados el equipo va a meter agua y ustedes me preguntarían, oye, pero ¿cómo el equipo, cómo se entera qué temperatura tenemos de ambiente? Porque en el equipo se va montado con un sensor de temperatura ambiente, el cual va a estar justamente monitoreando la temperatura, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una válvula de flujo proporcional. ¿Por qué? Porque el equipo, el controlador GHM va a estar justamente calculando el agua que se puede evaporar en cierto momento y va a estar dejando únicamente pasar esa agua, ¿no? Y aquí también tenemos un medidor de flujo, el cual pues nos va a estar monitoreando el agua que estamos dejando pasar y nos va a ayudar justamente también a totalizar el consumo del agua, ¿no? Continuamos ya con lo que son los casos de éxito o algunos casos donde hemos aplicado o hemos hecho las comparativas, ¿no? Ay, perdón, me voy a regresar en esta se me estaba pasando, para responder la pregunta que hacían respecto a la incrustación. Nosotros en nuestro circuito cerrado vamos a tener nuestra agua de nuestro proceso. Ahí no vamos a tener evaporación, no vamos a tener incrustación, vamos a mantenerlo limpio. ¿Qué va a suceder? Ahora aquí en los cartones se van a estar humidificando y justamente aquí pues se va a estar evaporando el agua, ¿Qué es lo que va a suceder? Pues se van a concentrar las sales ahora en este cartón, pero las sales nosotros las mantenemos en el cartón. En el cartón nosotros no enfriamos el agua, en el cartón nosotros enfriamos el aire, pero el agua nosotros no la enfriamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sí se va a empezar a incrustar, pero nosotros de hecho se le tiene que dar mantenimiento. ¿Cómo? Es muy fácil. Realmente se desmontan estos pads y se les empieza a cepillar con una escoba de cerdas medianamente duras y se le va a empezar a tirar esa incrustación. Después se sopletean y después se enjuagan con agua. ¿Para qué? Pues para quitarle esa incrustación y se vuelven a montar. Aproximadamente van a durar estos pads unos de 3 a 5 años dependiendo del mantenimiento que se le dé y dependiendo de la calidad de agua que se le dé, ¿no? Pero aproximadamente va a ir por ese tiempo, pero sí vamos a tener incrustación, pero nosotros la vamos a tener aislada en lo que es nuestro cartón, prácticamente nuestro intercambiador de calor, que es donde hacemos el intercambio de calor, a ese lo vamos a tener seco todo el tiempo y prácticamente hasta limpio. ¿Por qué? Porque estos pads nos van a servir como una especie de filtro hacia lo que es nuestro intercambiador de calor, ¿no? Entonces, sí va a haber incrustación, pero
nosotros la vamos a dejar o la vamos a mantener en el cartón, el cual es un consumible, ¿no? Del equipo, es el único consumible del equipo, los cartones. Continuamos, ahora sí ya con los casos de éxito, vamos a tomar un caso donde fueron enfriamiento de compresores de aire, es prácticamente todo el cuarto de compresores de aire, la capacidad son 712 toneladas, el flujo 165 metros cúbicos y aquí la temperatura que nosotros vamos a dar para este proceso, porque así lo requiere, son 29 grados centígrados con un delta T de 13 grados centígrados, ¿no? Vamos a tener un diferencial de 13 grados centígrados, en donde el lugar de instalación es en Celaya. Aquí, por ejemplo, parte del análisis, lo que nosotros hacemos es, o parte del levantamiento para hacer nosotros el análisis es de que, a ver, ¿cuántas torres de enfriamiento tienes? No, pues que tengo 2 torres. Cada una tiene un motor de 20 caballos. Ok. Nosotros, ¿para qué lo investigamos? Para justamente saber cuánto consumo de energía están teniendo, ¿no? Entonces, por esa parte, nosotros investigamos lo que ustedes tienen. Ahora sí que la potencia instalada que ustedes tienen. Y obviamente lo comparamos con nuestro sistema. De igual manera, nosotros hacemos un consumo anual, cómo se va a comportar de tal manera que hacemos la comparativa. ¿Cuánto consumes ahorita y cuánto vas a consumir con nosotros en cuanto a energía, ¿no? En cuanto a consumo de agua, es igual. Oye, ¿sabes qué? ¿Tienes registrado tú cuánto agua estás consumiendo? Sí, bueno, puedes compartirme el dato, nos comparten el dato. En dado caso que no lo tengan, pues bueno, nosotros lo podemos estimar ¿con qué? Con las fórmulas que veíamos diapositivas anteriores, ¿no? Donde podemos estimar o podemos calcular la evaporación y la purga. Y de igual manera sacamos la evaporación y la purga o el consumo de agua en el adiabático y de igual manera lo comparamos, ¿no? El tratamiento químico, de igual manera, o le solicitamos al usuario cuánto están gastando en tratamiento químico. ¿Y para qué? Para nosotros agregarlo acá. Nosotros en los enfriadores adiabáticos no les vamos a solicitar una agua con tratamiento especializado. Realmente ustedes le pueden meter el agua que ustedes tengan, ya sea que si tienen un agua de pozo, ya sea que tienen agua de la red municipal. Inclusive tengo clientes que le han metido agua de la PETAR. O sea, realmente nosotros le podemos meter el agua que sea, ahora sí que la que ustedes tengan disponible. ¿Por qué? Porque la vamos a estar metiendo a los cartones, entonces realmente no hay mayor tema, ¿no? Y por otra parte, de igual manera, a lo que es el mantenimiento, les pedimos, oye, ¿cuánto te gastas en mantenimiento? ¿Cuánto te gastas en refacciones? Todo eso, ¿para qué? Para que de igual manera lo comparamos contra nosotros, contra cuánto vamos a gastar nosotros y lo tenemos, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ver que en este caso vamos a ahorrar 32% de energía, que son $32,000, ¿no? Aquí el cliente nos pasó, oye, ¿sabes qué? El kilowatt me cuesta 2 pesos, ¿no? Nos pasó también cuánto les costaba el metro cúbico de agua. En cuanto a agua, vamos a ahorrar el 83%, que son $46,000. En tratamiento de agua, pues prácticamente se va el 100% de ahorro, que son $3,000, ¿no? Prácticamente, y del mantenimiento de igual manera tenemos una reducción del 44%, que si nosotros sumamos todos estos rubros, vamos a tener un ahorro anual de $84,000, que es prácticamente el 51%, ¿no? Nosotros lo podemos ver aquí en esta gráfica, prácticamente este ahorro, esto es con lo que nosotros vamos a pagar la diferencia de la tecnología, ¿no? Y esto es prácticamente un caso, ahora sí que otro caso similar, nada más lo que cambia es la aplicación. Aquí enfriamos prensa, robots, chillers enfriados por agua. De igual manera sacamos lo actual con la torre, cuánto vamos a estar con nuestro enfriador adiabático. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ahorro de energía de 42%, ahorro de agua del 70% y de mantenimiento, refaccionamiento y todo eso 90%, lo cual nos da un ahorro total del 62%, que son $292,000. Estos $292,000 es con lo que nosotros vamos a pagar
la diferencia de tecnología, porque sí, efectivamente, una torre de enfriamiento va a ser más económica que un dry cooler. ¿Por qué? Porque nuestro dry cooler trae tecnología, trae material, trae tubería de cobre, ventiladores de velocidad variable, controladores. Toda esa tecnología pues va a tener va a traer un incremento mayor a la inversión, pero que si nosotros analizamos el proyecto de esta manera, vamos a ver que esa diferencia nosotros la vamos a estar pagando con los costos operativos y aproximadamente puede ir desde año y medio hasta 4 o 5 años el retorno de inversión el pago de esta diferencia, ¿no? Para terminar y como resumen, es prácticamente las ventajas competitivas, ¿no? Que es lo que ya hemos venido mencionando. Un ahorro de agua desde un 60% hasta un 90% de ahorro de agua. Tratamiento de agua, de tratamiento químico de agua prácticamente nulo, sin tratamiento de agua de rechazo de la purga, porque hay veces que como nosotros, bueno, en una torre de enfriamiento ustedes tratan esa agua, pues la agregan químicos, que pues esos químicos al tener nosotros la purga, pues va con químicos que a veces las regulaciones te piden que trates esa agua antes de mandarla al drenaje, ¿no? Entonces nosotros al no tener químicos, pues no generamos ese costo. Sin factores de incrustación, por lo que veíamos, ¿no? Que nosotros la incrustación la vamos a dejar en lo que son los cartones, ahí no nos afecta la incrustación, más sin embargo en una torre de enfriamiento, sí, ya sea de circuito abierto o de circuito cerrado. Posibilidades de instalación en localidades con poca disponibilidad de agua, esto es súper importante, ¿no? Por ejemplo, hicimos un proyecto en Querétaro donde a nuestro cliente le decían, oye, ¿sabes qué? El parque industrial solamente, vamos a decir, me da 50 metros cúbicos, pero sabes que con las torres de enfriamiento ya hice el cálculo y todo, y de purga y evaporación me va a consumir 80 metros cúbicos, o sea, realmente no tengo, el parque industrial no me da el agua suficiente para torre de enfriamiento. Nosotros, bueno, el cliente se acercó con nosotros, le hicimos un análisis y nosotros sí nos acoplábamos al disponible de agua que le daba el parque industrial, ¿no? Mayor posibilidad de operar en localidades con ambiente crítico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer la configuración de diferentes tipos de materiales para poder trabajar en localidades donde se tiene, vamos a decir, un ambiente con alta suciedad o un ambiente con corrosión, inclusive, pues podemos darle un recubrimiento al equipo, ¿no? Menor costo por posición. ¿Esto a qué se refiere? Vamos a decir igual un ejemplo por ejemplo, de inyección de plástico donde se hacen preformas. Vamos a decir que si tú tienes tu sistema de torre de enfriamiento, por cada preforma que tú fabricas, vamos a decir que te gastas $1 en tu torre de enfriamiento. Con nuestro sistema de dry cooler adiabático, de igual manera para producir tu preforma, a lo mejor ya no te vas a gastar $1, a lo mejor ya te vas a gastar 20 centavos, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Menor costos de mantenimiento, como habíamos mencionado, menor costos por refaccionamiento, confiabilidad de operación por los múltiples ventiladores que tenemos, que si llega a fallar uno, los demás aumentan su velocidad. Si falla alguno de nuestros controladores, pues prácticamente el equipo se activa una función de bypass y el equipo se verá al 100%. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el equipo se va a parar cuando ustedes le quiten la energía eléctrica. Si el equipo no tiene energía eléctrica, es la única manera que se va a parar. De otra manera, el equipo siempre va a seguir en operación, ¿no? Y algo bien importante y que ahorita, que es a lo que yo me refería en la parte introductoria, es la reducción al impacto ambiental, ¿no? Vamos a dejar teniendo menores consumos de agua, menores consumos de energía, tratamiento químico nulo, todo eso pues nos va a generar un impacto ambiental reducido, un impacto ambiental menor. Y pues aquí con esta última nos terminamos la presentación y pasamos a la sección de preguntas. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Rafa, por toda esta información que sin duda alguna, pues es muy valiosa, ¿no? Estos análisis de costos
dentro de los procesos industriales son bastante demandados, ¿no? Últimamente. Vamos a entrar a la etapa de preguntas y respuestas. También quisiera aprovechar este breve instante para comentarles que si requieren de algún análisis de costos, algún análisis de energía, de cuánto estás consumiendo de agua, revisar tu sistema de agua de enfriamiento, lo podemos hacer sin ningún compromiso, sin ningún costo. Si les interesa, por favor, ahí redáctenlo, escríbanlo y con mucho gusto un asesor se pondrá en contacto contigo para hacer la visita y darte esta comparativa, hacer una proyección de los posibles ahorros que podrías llegar a tener. Es interesante porque, bueno, ahora las empresas, pues, ya no es una moda, ¿no? Es más bien una necesidad buscar los ahorros energéticos y, pues, sobre todo, tener presente la reducción del consumo de agua, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar. Aquí tengo dos preguntas y hacía referencia hacia la parte donde hablamos de las incrustaciones, porque también dice, adicional a esto, deberíamos revisar los intercambiadores de calor de mi proceso, ya que están algo viejos, 12 años pone ahí como comentario. No sé si eso también se puede realizar o es recomendable o qué tanto es recomendable. Rafa. Ahora sí que una buena práctica antes de implementar el sistema, pues es justamente a lo mejor retrolavar, ¿no? Retrolavar esos intercambiadores de calor. ¿Para qué? Para que cuando nosotros implementemos el nuevo sistema de dry coolers, ahora sí que tengamos esa eficiencia y no dejemos incrustados los intercambiadores de calor. Perdón. Que luego lo que llega a suceder también es de que nosotros al tener un circuito cerrado, la misma velocidad o la misma fricción que lleva el agua con la tubería, los intercambiadores de calor, luego lo que nos sucede es que cuando implementamos estos sistemas, les digo, la misma velocidad, la misma fricción empieza a limpiar estos intercambiadores y entonces empieza a llevar toda esa suciedad a lo que son los filtros, pero sí es recomendable que si ya se tienen intercambiadores muy viejos operando con torre de enfriamiento, pues sí, lo recomendable sería de que al mudar a este tipo de tecnologías, para sacarle el mejor performance, sería pues limpiar los intercambiadores, retrolavarlos o limpieza mecánica, ¿no? Los limpiamos y entonces sí echamos a andar el sistema y con una alta eficiencia. Ok. Perfecto, Rafa, muchas gracias. Aquí había otra pregunta que tenía que ver con las dimensiones. Las dimensiones de los dry coolers. Bueno, mencionaba, no le encuentro la pregunta, la había tenido por aquí. ¿Cuáles son las dimensiones de un dry cooler? O sea, ¿cómo se dimensionan? ¿Cuáles las consideraciones que se deben de tener para el dimensionamiento de un dry cooler en cuestión de dimensiones? Sí, no, realmente lo que nosotros hacemos no tenemos, o sea, no tenemos equipos en fábrica. Realmente lo que nosotros siempre vamos a hacer es un traje hecho a la medida, a la necesidad del cliente, por lo cual, digo, ahí desconozco realmente cuál es el proceso, cuál es el flujo, cuál es el diferencial de temperatura, el lugar de instalación, pero sí, realmente nosotros hacemos un traje a la medida para nosotros seleccionar el equipo, ¿no? Pero si nosotros hablamos, nuestro equipo, el más grande, tiene 12 metros de largo, 12 metros de largo por 2.60 de ancho por 2.60 de alto. Ese es nuestro equipo más grande, pero realmente tenemos equipos todavía mucho más pequeños para capacidades más pequeños, el cual puede medir 2 metros de largo o 1,5 metros de largo por 1,20 de ancho y 1,20 de altura, ¿no? O sea, eso realmente tenemos equipos para cualquier capacidad, cualquier necesidad, se hace prácticamente el traje hecho a la medida, ¿no? Y cuando nosotros cotizamos en la ficha técnica de nuestro equipo, ahí vamos a tener cuánto pesa el equipo, las dimensiones, cuánta potencia eléctrica. Ahora sí que viene el acta de nacimiento del equipo, ¿no? Ahí vamos a ver dimensiones, vamos a ver capacidades, vamos a ver condiciones de diseño, todo lo vamos a ver ahí en el acta de nacimiento, que es la ficha técnica del equipo, ¿no? Perfecto, Rafa, muchas gracias.
Pues creo que ya no hay más preguntas. Por aquí Antonio Gómez nos dice excelente, muy claro. Iba a preguntar sobre el mantenimiento, pero ya lo explicaste muy bien. Muchas gracias, Antonio. Creo que con esto ya nos despedimos. No hay más preguntas por el momento. Pues no me queda más que agradecerles la participación. Muchas gracias por seguirnos. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, donde estamos presentes en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Estamos como ILSA en Facebook, ILSA México en Instagram y LinkedIn. También tenemos videos ya en YouTube y, por supuesto, tenemos ya nuestros podcasts. Así que no se les olvide seguirnos, por favor, y esperen el próximo webinar que próximamente lo estaremos anunciando. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Rafa. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, no se olviden de dejar su like. Ah, no, ¿verdad? Aquí no aplica. No, muchas gracias de verdad a todos por su tiempo, por su atención. Y pues bueno, aquí estamos a sus órdenes. Como decía Manuel, cualquier proyecto que tengan, con mucho gusto nosotros les podemos a evaluarlo y justamente a eso, ¿no? A hacer una inversión exitosa. Y una inversión exitosa va a depender de no nada más fijarnos en cuánto cuesta el equipo, ¿no? Sino analizar todo, nuestros costos fijos y costos variables. Entonces, nosotros con gusto les podemos ayudar y fue un placer estar esta tarde con ustedes y pues muchas gracias a todas y todos los que estuvieron participando en este webinar. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, corto. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, tienes razón. Esto es muy importante, evaluar todos los costos. Aquí los podemos ayudar con mucho gusto. Y bueno, pues nuevamente nos despedimos y muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos viéndonos próximamente. Hasta luego.